Hola, ay no, sí nos sacó a todas, ¿cierto? Sí, y casi no puedo pensar, Ay, ¿cómo puede pero mejorar ya. esto? Ok, ya estoy aquí. ¿Cómo es esto? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué más ustedes? Muy bien, gracias a Dios, amiguita. Aquí feliz de estar otra vez conectándonos aquí. Qué Ah, qué rico. bueno. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Ya me leí casi la mitad del libro. Sí, te nos adelantaste. ¿Cómo puede mejorar esto? Ese libro es así, yo me lo he leído como 3 veces, pero así, de que no lo empiezo y no lo quiero terminar. O sea, Ah, no quiero no, pararlo, quiero es terminarlo de leer. Es exacto, adictivo. pero ya pues vamos a leerlo de nuevo también. Me gusta la idea. Hola, Glorita. Ya estoy en la parte donde dice el padre de un amigo viene de visita. Ok, espéranos, no te nos adelantes. Ay, no. Hola, Glorita. A ver quiénes están ahí. No veo a nadie. Ahí está Gloria. Ay, ¿qué pasó? Esperemos unos minuticos a ver quién más se antoja de ver. Así que, ¿ya estamos grabando? Sí, ya está grabando de una vez también. A ver, ¿cómo es esto? Ok. ¿Cómo puedo mejorar esto? Como que hay mucho ruido. ¿Dónde? ¿De quién escucha el ruido? Escuchó ruido por acá, como un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, ¿qué más es posible y cómo puede seguir mejorando esto más? Y entonces, Todas están de incógnita.
Hola, listo, vamos a comenzar. ¿Cuántos sabemos? 6 personas, son las 7:36. A ver, esperemos un minutico. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de que lleguen más personas a esta lectura? Hablemos energía. Hablemos energía del grupo de Telegram. ¿Cuántas personas hay allí? Hoy tuve clase con Chano ¡Ay, qué bueno! del comienzo, el nuevo comienzo. Esta clase ya no es la misma como se daba antes, ¿sí? Van a haber nuevas herramientas, es una nueva potencia. Así que, wow, esto está cambiando. O sea, ¿cuáles son las infinitas posibilidades de que ustedes comiencen a elegir esta clase desde ya, desde hoy, ¿Qué te piden? para que se empoderen más? Las barras. Creo que barras y fundamentos. Aunque no sé, Bien. me pareció haber escuchado que va a cambiar. No estoy segura. Estaré hablando mentiras aquí. Pero me pareció haber escuchado que iba a ser solo las barras, porque la verdad es que, uy, no, las personas que toman esta clase se empoderan muchísimo. Es casi, yo diría que por lo menos mi punto de vista y mi experiencia ha sido que tomar esta clase fue la que cambió mi vida. O sea, desde Qué que tomé mi bueno. primera clase de barras, pero para mí esta clase de hablando con las entidades, wow, a mí me ha dado muchísima claridad y he tenido casi todos los cambios que he tenido en mi vida han sido por estas herramientas, las de hablando con las entidades. Pero yo era muy miedosa, yo era demasiado miedosa. Entonces, haber tenido claridad con todo eso y tener las herramientas para poder facilitar a todos estos seres, pues por ende me facilitó la vida a mí. Así que, ¿qué tomaría para que todos elijan esta clase? Entonces, no Ya, ¿qué más estoy es segura, posible? pero me pareció haber escuchado que por eso, porque las necesitan, o sea, es como para que las personas se empoderen más y tengan más facilidad de poder estar en esta clase, de poder acceder a estas herramientas que van a pedir solo las barras como requisito. Antes era después del fundamento, para estar aquí. No estoy segura, pero les voy a averiguar eso. ¿Listo? Bueno, arranquemos. Gracias, Quedamos, ya gracias. estamos grabando. Buenas noches para todos. Mi nombre es Sonia López, facilitadora certificada de Access Consciousness y ahora de Hablando con las Entidades. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades para esta lectura de hoy? 15 de octubre de 2020. Entonces, ahí acabo de llegar alguien más. Todas las proyecciones, expectativas, definiciones, conclusiones, separaciones, juicios y rechazos que tienen acerca de lo que es hablar con las entidades y de lo que es esta lectura y de lo que esta lectura les va a dar. ¿Les gustaría, por favor, destruir y descrear todo eso por un diosillón de veces? Sí, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 chicos y más allá. Y todas las proyecciones, expectativas, definiciones, conclusiones, separaciones, juicios y rechazos que tienen acerca de este mundo invisible, ¿sí? Al que hay personas que tenemos acceso, pero no lo saben, no lo sabíamos, yo por lo menos no lo sabía, pero hay personas de igual, ¿no? Que tienen acceso, tienen demasiada percepción y no se dan cuenta de que es este otro mundo invisible que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, todo lo que eso es y todo lo que eso trabajo, les gustaría, por favor, destruir y extraer todo eso por un diosillón de veces. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 chicos y más allá. Y todas las proyecciones, expectativas, definiciones, conclusiones, separaciones, juicios y rechazos que tienen acerca de lo que hablar con las entidades les puede dar. ¿Les gustaría, por favor, destruir y descrear todo eso por un diosillón? Sí, por Gracias. favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 chicos y más allá. Así que comencemos. Quedamos en los niños tienen las llaves.
¿Conocen a esos bebés que siempre están mirando fijamente, apuntando a lo que parece ser nada? Yo era uno de esos. Realmente hay un ejercicio en la clase de Hablando con las Entidades que, que yo lo practiqué. O sea, Shannon nos pone a hacer ese ejercicio y realmente a mí me abrió mucho espacio ahora en esta última clase que tomé con él, que estoy tomando con ella, que realmente me ha dado muchas más tomas de conciencia de que aún estando recién nacida en la cuna, yo ya percibía todo lo que es este mundo invisible, ¿sí? Y todo era como estar percibiendo lo que sería mi vida en este plano, con todas esas habilidades y talentos, con todas esas percepciones que tenía de todo esto, ¿sí? Que si mi madre también tenía todo esto, pero ella, pues nadie la supo orientar con esto y por eso eh, fue tan temerosa. Entonces, todo ese miedo que ella cargaba fue el que nos inculcó a todos sus hijos, más de 12 hijos que tuvo. Entonces, todos éramos demasiado miedosos y pues cuando ella empezó a ver que yo también tenía estas habilidades, me las quiso tapar como fuera, ¿sí? Porque no quería que me fueran a tratar como a ella la trataron. Entonces, eso se debe a todo el miedo que nos inculcó, ¿sí? Y más que todo a mí, de que no podía hablar de esto con nadie, que no podía hablar de todas mis locuras y todas mis cosas que veía. Ese era más el miedo que ella le daba, o sea, fue una forma de protegerme. Pues, sí, en cierto modo fue una forma de protegerme. Y si hubiéramos tenido acceso a todo este conocimiento, ¿se imaginan la vida que tendríamos ahora? Wow, muy diferente. Y he podido tener esas percepciones ahora de lo que puede llegar a ser, ¿sí? De lo que podemos, o sea, de las infinitas posibilidades que trae esto para mí ahora y para todos nosotros que estamos aquí. Pero esto es solo si ustedes eligen, están así a una elección de elegir entrar a este mundo y crear con todo esto una vida más grandiosa. Entonces, mi mamá solía decir que cuando era pequeña me acostaba en mi cuna boca arriba, riéndome y arrullándome en mi lenguaje de bebé y alzaba mis manos hacia algo que ella no podía ver. Miraba tan fija y atentamente el espacio entre las cabezas de las personas que las hacía preguntarse si había algo junto o detrás de ellos. Miraban para verificar y para ellos no había nada. Lo había para mí. Estaba viendo las entidades y los campos energéticos a su alrededor. ¿Dónde está esa delgada línea que cruzamos como niños? ¿Dónde está esa delgada línea que cruzamos como niños? Cuando renunciamos a ver a favor de no saber y no ver. Había cuadros y líneas en el aire que ondulaban y estallaban con energía. Todo pulsaba con electricidad y color. No fue hasta que tuve 10 u 11 años que me di cuenta de que los demás no estaban viendo y experimentando lo que yo al menos no lo decía. Cuando era niña no sabía lo que era la telepatía, pero seguro que oía a la gente pensar muchísimo. Es extraño cuando puedes oír 5 conversaciones diferentes. Salir de la cabeza de alguien, una de las conversaciones está saliendo de su boca y las otras 4 provienen de otra parte. Es muy interesante ver cuántos distintos puntos de vista puede tener una persona en un momento dado. Era como percibir al mismo tiempo todas sus vidas presentes, pasadas y futuras. Los podía ver frente a mí en el presente y también podía verlos en lo que llegué a darme cuenta, que era otra vida o dimensión. Alguien podía pararse frente a mí y podía contemplarlos transformarse en todo tipo de cosas. Siempre mantenían la apariencia de quienes eran aquí y ahora, pero yo veía cosas superpuestas en y alrededor de ellos. En un instante estaban parados ahí y al siguiente alguien más estaba ahí y al siguiente volvía. No estoy bromeando, yo creía que esto era lo que todo mundo veía. No entiendo realmente por qué cuando trataba de hablar sobre esto con la gente, me miraban como si estuviera loca o fuera una leprosa, pero finalmente me di cuenta de que no era seguro hablar de ello con cualquier persona.
Así que solo dejé de hablar de ello y en cierto momento dejé de verlo y percibirlo. Porque si otros pensaban que era loco, tenía que haber algo malo en mí. ¿No es cierto? Podía ver lo malo que algunas personas habían hecho, ya fuera que las hubieran hecho en esta vida o no. Podía ver lo que habían hecho o lo que harían, estuvieran o no ellos conscientes de ello. Podía también ver si alguien era ligero y amable, y podía ver tanto lo luminoso y lo oscuro, lo pesado y lo ligero, desenvolviéndose en algo. Gracias a mi padrastro, con el tiempo, a ver, ¿hay alguien más por aquí? Gracias a mi padrastro, con el tiempo me di cuenta de que los estaba viendo en todas sus diferentes reencarnaciones. Él tenía todo tipo de herramientas útiles para darle sentido a cosas no muy sensatas. Respondía constantemente a preguntas que la gente hacía en su mente. Le daba una paliza a mi hermano cuando hacíamos juegos de ejercicios psíquicos con papá, durante largos viajes en el auto. Así es, en lugar de jugar otros juegos, mi padrastro pensaba en un color o algún lugar o una forma y nosotros practicábamos recibir y transmitir la información psíquicamente. Creía que a todos los niños los escuchaban, los educaban enseñándoles a extraer imágenes e información de las mentes de las personas. Nunca me dijeron que era imposible o equivocado. De hecho, se me alentó a desarrollar. Las cosas se pusieron feas más tarde, cuando en la adolescencia traté de encajar, pero cuando era niña era toda facilidad y magia. Ni siquiera pensaba que fuera magia. Era simplemente el mundo increíble en el que vivía. Los niños son tan afortunados. Cuando mi mamá pensaba cuánto me amaba, yo respondía en voz alta: yo también te amo, mami. Siempre se carcajeaba de esto. Leyendo auras antes que libros. Cuando eres niño, nunca piensas que eres raro o extraordinario. Es hasta que eres mayor que empieza a preocuparte cómo le pareces al resto del mundo. Los niños son capaces de tantas cosas asombrosas que los adultos han olvidado o sepultado para nunca más ser vistos. Un día, cuando tenía 6 años, encontré un libro interesante en la biblioteca de mis padres. Tenía imágenes hermosas de cuerpos con colores alrededor de ellos. Estaba fascinada. Mi mamá me dijo el título del libro, que aún no podía leer, era Manos de Luz. Una guía para sanar a través del campo energético humano. Las auras son un campo de energías sutiles y luminosas. Y luminosas que rodean a una persona o cosa. Las verán representadas en algunas ocasiones en el arte religioso con un halo que rodea la cabeza de un santo o un ángel. Tomé el libro con entusiasmo y salté a la cama de mis padres para estudiar. Señalé una foto de una mujer envuelta con una brillante luz magenta y le dije a mi madre que lucía exactamente como ella. Mi mamá me dijo que el subtítulo de la imagen decía: mujer que recientemente se enteró de la muerte de un ser querido. El padre de mi madre había fallecido tan solo unos días antes. Señalé otra imagen, la de un hombre rodeado de un color amarillo mucoso. Le dije a mi madre que se veía justo como mi hermano Adam. Este subtítulo decía: alguien que acaba de inhalar cocaína. En esa época, Adam entraba y salía de rehabilitación por drogas constantemente. Fue en aquel momento que mi madre y mi padrastro Gary se dieron cuenta de que yo estaba viendo auras. Sus amigos me pedían que les dijera el color de su aura y que les hiciera un dibujo. Yo hallaba eso infinitamente divertido. O sea, tenía solo 6 años.
Sabía cuando mi mamá llegaba a casa enojada o cuando Gary estaba preocupado por dinero, por los colores alrededor de sus cabezas y manos. Los colores alrededor de las personas cambian según su estado de ánimo. No tenía clasificaciones o significados propios para definir lo que los colores que estaba viendo significaban sobre la persona. Solo sabía cómo se sentían sintiendo sus sentimientos. Mientras veía los colores y la energía a su alrededor cambiar y moverse a medida que pensaban y sentían cosas distintas. En algunas ocasiones era difícil para mí dormirme debido a la enorme cantidad de actividad paranormal de la que me daba cuenta. Mi mamá me pedía que le hablara de su aura mientras nos acurrucábamos juntas. Como podía ver su aura mejor en una habitación oscura, esto hacía más soportable estar en la oscuridad. Estar así con mi mamá me ayudaba a relajarme y podía cómodamente conciliar el sueño. Me dormía en la cama de mis padres o en el piso de su habitación. Cuando podía salirme con la mía hasta que tuve 14 años, no fueron afortunados, creciendo como la rara. ¿Sabían que la definición original de la palabra raro es de espíritu, suerte o destino, partícipe de lo sobrenatural? Así que cuando dices que algo es raro, estás diciendo que es de espíritu, suerte o destino. ¿No es raro? Nací en Los Ángeles, California, en un resplandeciente día caluroso a principios de octubre de 1979. Ese verano fue tan caliente que durante el embarazo de mi madre, todas las articulaciones de su cuerpo se hincharon al doble de su tamaño normal. Ah, el milagro de dar a luz. Nací sin drogas, de ningún tipo, debido a la férrea voluntad de mi madre. Creo que esto es maravilloso y me considero bastante afortunada. Mi madre era la mayor de 4 hijos. Fue educada en la tradición de inmigrantes irlandeses, americanos en el noroeste de Pensilvania, donde la religión y alcohol abundaron. Siendo Aries, tenía un temperamento encendido y un espíritu fuerte. Tuvo a mi hermano mayor Adam cuando tenía 20 años, soltera y sin apoyo. Buscando algo mejor, le dijeron que todo era posible en el oeste, si tenían la determinación para hacer que sucediera. Así que a principios de la década de los 70 se mudó allí con su primogénito, mi hermano mayor. Emprendió el viaje a California del Sur con tan solo unos cuantos dólares en su bolsillo y un bebé en su regazo. Halló su meca, como la llamaría posteriormente, en el clima cálido de Los Ángeles y en su ambiente más progresista y liberal. Lentamente, mi madre puso un pie en la industria fílmica y trabajó hasta convertirse en agente para la destellante y glamurosa maquinaria de estrellas y celebridades. Por esta época conoció a mi padre biológico. Mi padre era un moderno judío errante. Fue criado por inmigrantes judíos de Lituania y Polonia en los lindos guetos de Londres, Inglaterra. Como le repugnaba Londres en su juventud, huyó a la Armada israelí a la edad de 18 años, escapando así del mísero clima londinense y de la vida de obrero adolescente. Siendo un poco místico y algo ermitaño, el espacio expansivo del desierto del Sinaí, tras la pobreza, el hacinamiento y la tristeza de Londres, fue un cambio bien recibido. Y por azares del destino, después de una pausa de vuelta a Londres, se halló en un avión con destino a Nueva York, usando un boleto de $20, anunciando en el tablero de anuncios de un bar. En 1977 llegó a Los Ángeles, tras haber experimentado la escena artística neoyorquina y todo lo demás. Pronto conoció a mi madre. Me tuvieron en 1979 y nunca se casaron. Eran una pareja más de California del Sur, tomando la vida como venía.
Trataron de hacer funcionar su relación, pero desafortunadamente no tenía que ser. Pocos años después de mi nacimiento, se separaron en buenos términos y continúan siendo amigos a la fecha. Padrastro. Cuando tenía 4 años, mi madre conoció a Gary, un hombre elegantemente guapo que se convirtió en mi padrastro. Me crió con mi madre y al hacerlo me dio algo más grandioso que todo el oro del mundo, conciencia. Wow, esto me estremeció todo. ¿Cómo puede mejorar esto? Qué regalo, ¿no? Qué regalazo que le regalen a uno conciencia, eso no tiene precio, eso es invaluable. Gary se mudó de San Diego al apacible pueblo costero de Santa Bárbara por una oportunidad de empleo en 1968. Santa Bárbara tiene una belleza única, casi sin par, con grandiosas montañas enfilándose en cascada hacia el Océano Pacífico. Pueden nadar en un arroyo en la montaña y en cuestión de 20 minutos encontrarte nadando en el océano al cual desemboca el arroyo. Gary era una especie del hombre renacentista, especializado en casi cualquier cosa que puedes imaginar. Para mi madre y para mí era un caballero resplandeciente. Cuando tenía 5 años, la pequeña familia que éramos, mi madre, mi hermano Adam y yo, se mudó de Los Ángeles a Santa Bárbara para vivir con Gary y mi nuevo hermano y mi nuevo hermanastro Sky. A Gary y a mi mamá les gustaban las cosas raras. Sky y yo estábamos al tanto de un espectro tremendamente amplio de temas diversos para aquellos de ustedes que no saben lo que es canalizar. Es cuando la persona abandona su cuerpo y otro espíritu entra y habla. A nuestros padres realmente les gustaba la canalización y no era nada extraño regresar a casa de la escuela un jueves por la tarde y encontrar de 10 a 20 adultos recostados en el piso de la sala, de estar vestidos de blanco, mientras un doctor místico o brujo cantaba algo y ondeaba sus manos alrededor. Mi madre me recomendaba que consultara el tarot si estaba teniendo un problema con un chico o en la escuela. No estoy segura si era ingenuo, pero yo creía que así eran todas las casas. Mi madre y mi padrastro no eran hippies, ni estaban chiflados. Tenían empleos normales y nos mantenían a nosotros, sus hijos, con el mayor estilo posible que nosotros eligiéramos, proveyendo lecciones de piano, danza, fútbol o lo que fuera que deseáramos. Simplemente tenían una forma diferente de ver el mundo. Si me quejaba de alguien o de algo, mi madre pasaba largo rato hablando de cómo debía haber un problema de una vida pasada. Sky y yo no nos detuvimos nunca a reflexionar que las cosas a las cuales nuestros padres eran aficionados eran algo fuera de lo común hasta que crecimos, mientras que a la mayoría de nuestros amigos los llevaban a la iglesia los domingos por la mañana, Sky y yo corríamos dando vueltas en el césped, mientras nuestros padres en el interior escuchaban sentados a un tipo muerto hablando a través de una mujer rubia. Tenía que rogarle a mi mamá para que me dejara ir a la iglesia con mi amiguito mormón. Me encantaba comer las galletas que ofrecían después del servicio. Cuando estábamos con nuestros padres los domingos por la mañana, nos permitían estar en la sala durante las presentaciones o nos dejaban correr libremente afuera. Lo que principalmente recuerdo era cuán apacible estaba la sala mientras mis padres se unían a los eventos, como si el aire en la sala estuviera plena de algo tangible, mas no visual. Era como escuchar a los árboles de un bosque cantando, no las hojas de los árboles chocando con el viento, sino las frecuencias de los mismos árboles. Estaba tan presente y sin embargo todo sumamente indetectable al mismo tiempo. Todos en estas reuniones brillaban con una luz tenue, especialmente
la persona que estaba al frente, llevando a cabo la charla. Realmente resplandecía. Gary y los fantasmas. Gary empezó a canalizar cuando yo tenía 7 años, habiendo asistido a numerosas canalizaciones, siendo del tipo aventurero, de alguna forma se dijo a sí mismo, me gustaría hacer esto, y no mucho tiempo después ya lo estaba haciendo. Empezó canalizando 3 seres distintos. El hermano George, un jovial fraile, grande y gordo. Un hombre chino llamado Dr. Lee. Y Rasputín, el monje loco de Moscú. Rasputín era el único ser que Gary canalizaba, que era una figura renombrada de la historia. Rasputín vivió a principios del siglo XX en Rusia y era considerado un sanador, místico y profeta. Halló su fama al ser la única persona capaz de sanar al joven hijo del zar y la zarina, Alex, quien padecía hemofilia. Antes de ser sanado por Rasputín, Alexei sufrió muchísimo y casi murió en diversas ocasiones por su personalidad. Rasputín fue visto con sospecha y juicio cuando se mostró con su apariencia desaliñada y maneras de campesino. No obstante, nadie pudo negar sus habilidades cuando el joven chico se alzó de su lecho de enfermo una y otra vez, como por arte de magia. Cuando Rasputín, a quien afectuosamente llamábamos Ras, venía al cuerpo de Gary y hablaba en ruso o inglés, con un fuerte acento ruso. Gary no sabía ni una sola palabra de ruso, aparte de rublos y stolichnaya. Este tipo de fenómenos anómalos hacen que la canalización sea no solo divertida y excitante, sino también una plataforma de lanzamiento para explorar tantas cosas que son desconocidas acerca de los misterios del universo y de las capacidades de las personas. Cuando Gary canalizaba, su cuerpo cambiaba para adquirir las características físicas de diversas entidades. Cuando llegaba el hermano George, el cuerpo de Gary parecía hincharse 4 veces más de su tamaño real. Y cuando canalizaba al Dr. Lee, sus ojos se sesgaban y se volvía tan esbelto y pequeño como un viejo hombre asiático. No estoy bromeando. Su apariencia física se transformaba. Yo estaba completamente entretenida con estas sesiones nocturnas. Cuando me dejaban quedarme despierta después de mi hora de ir a la cama, me encantaba el Dr. Lee. Siempre hacía que la habitación centelleara y me hacía reír y sentir que me daban cosquillas en todas partes. El hermano George era agitado y escandaloso. Y si yo estaba en la cama durmiendo cuando él venía a casa, me despertaba con su risa alegre. Ras era como un padre para mí y siempre me sentía totalmente amada cuando él andaba por ahí. Lo tomé como mi santo personal en los años subsecuentes. Siempre que estaba alterada o asustada, le pedía energéticamente que me cuidara o asistiera. Puede parecer extraño que una chica pequeña pidiera ayuda a un hombre ruso fallecido hace mucho tiempo, quien había sido un famoso mujeriego y alcohólico, pero yo no lo veía de ese modo. Lo conocí como una energía distinta en su conjunto. Rasputín era el espíritu más poderoso de todos los espíritus que Gary canalizó, y fue él quien se quedó cuando los otros se marcharon. Rasputín fue un sanador asombroso en su época y como espíritu vino a esta vida presente para ayudarnos a muchos de nosotros a hallar un sentido de paz y conciencia mucho mayores.
En Netflix está la película de Rasputín, ¿sí? Creo que se llama El último zar, el último de los zares o el último zar, algo así, está en Netflix. La verdad que yo la vi y me encantó. Empecé a, empecé a amar mucho más a Rasputín, me encantó. Esa forma de ser de él es muy libre. O sea, hay muchas personas que piensan que porque uno está metido en este mundo así como de todo esto, ¿sí? Piensan que uno tiene que ser una persona muy espiritual, muy derechita, así como que no, que nadie lo esté juzgando a uno, como no emitir juicios de ninguna clase. Pero es todo lo contrario. Yo decía, claro, ¿cómo va a aprender uno todo esto si no vive las experiencias en carne propia? Yo creo que nadie de lejos aprende, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Pero la mayoría de personas que nos arriesgamos a vivir más, a lanzarnos al vacío, realmente aprendemos muchísimo, ¿sí? Aprendemos muchísimo más que quedarnos sentados divisando el panorama. Hay que lanzarnos, tenemos que dar el salto cuántico, siempre con la fe, la confianza y la seguridad de que el universo nos está respaldando, siempre. El universo siempre nos respalda y nos está presentando infinitas posibilidades para elegir más allá de esta realidad. Escondidas. Tanto mi nuevo hermanastro Sky como yo nacimos en 1979. Cuando éramos niños teníamos la misma estatura y peso y casi nos veíamos igual. No nos habríamos visto más parecidos si hubiéramos estado relacionados de sangre. Nos convertimos en los mejores amigos, peleoneros, cuando no estábamos ocupados haciéndonos polvo. Estábamos en el garaje o en el patio trasero, creando planes de negocio para hacer miles de dólares, reciclando latas o vendiendo flores de los rosales de nuestros vecinos. Un glorioso día soleado, Gary nos llevó a Sky y a mí a Summerland, una localidad vecina donde conducía negocios. Conforme avanzábamos hacia el sur por la costa, el sol brillaba sobre el océano, sobre las grandes casas anticuadas, sobre los restaurantes y las tiendas de antigüedades protegidas por las colinas. Gary se detuvo frente a una gran casa blanca de madera que albergaba una tienda de antigüedades. Sky y yo compartíamos no solo el año de nacimiento, sino también una marcada preferencia por estar afuera corriendo en vez de esperar en interiores. Mientras los adultos hacían negocios, estoy segura de que Gary también prefería que nos quedáramos afuera para poder conducir sus negocios sin la interrupción de un par de indios salvajes. La belleza de las antigüedades dentro nos era ajena. El exterior de la casa, sin embargo, estaba rodeado de grandes árboles que daban sombra, arbustos y antigüedades. Varias que se exhibían en el jardín, Sky y yo comenzamos a jugar a las escondidas. Por muy divertido que fuera, para Sky era un juego injusto. Yo tenía aliados que eran totalmente visibles y reales para mí, aunque invisibles para él. Inocente de Sky, cuando le tocaba a Sky el turno de esconderse, todo lo que yo tenía que hacer era mirar hacia arriba a la ventana del segundo piso de la tienda de antigüedades, donde estaba un hombre que portaba una máscara africana. De hecho, no podía ver el cuerpo del hombre, pero la máscara estaba ahí hablándome. Me relacioné con este ser que portaba la máscara como uno se relacionaría con un árbol. Sabes que el árbol está ahí, pero no inicias una conversación con él, como lo harías con otra persona. Siempre sabes dónde está el árbol, pero la mayoría de la gente no está consciente de que el árbol está diciendo algo, no en palabras, sino con energía. El ser que estaba en la ventana del segundo piso
No se dirigió a mí directamente, pero ponía su voz en mi conciencia. Era como que yo captaba una idea o un sentimiento. Parece que inmediatamente supe que el hombre con la máscara estaba jugando con nosotros, sin que Sky lo supiera. Desde luego, mi amigo fantasma señalaba la dirección en la cual Sky se había escondido. Ni siquiera tenía que estar a la vista del hombre de la ventana para obtener la información que necesitaba. Toda vez que salía de la vista de la ventana, lo único que tenía que hacer era preguntar al hombre dónde se estaba escondiendo Sky y él me lo decía. Oía una voz en mi cabeza que decía, detrás del arbusto o del centro cobertizo. Siempre encontraba a Sky en unos instantes. Siempre le tomaba más tiempo a él encontrarme. De alguna forma, sospecho que Sky nunca tuvo idea de a qué se enfrentaba jugando este juego conmigo. El avión sin alas. Esta no es una historia sobre entidades, pero sí sobre ver fuera de esta realidad. Cuando abres la puerta a las entidades, también abres la puerta a percibir todo tipo de cosas fuera de lo común. Los extraterrestres y sus naves voladoras pueden ser una de ellas. Creo en todo tipo de vida fuera del estatus quo normal. La escuela y yo no nos llevábamos muy bien. Para ser exactos, mis pobres maestros la pasaron terrible tratando de que dejara de hablar, de correr por todas partes y de coquetear con los chicos durante la hora de clases. Cuando tengo y tuve lo que podría ser considerado por los médicos como un grave TDA, trastorno por déficit de atención. El Ritalin no se reseteaba de manera tan popular a los niños en aquella época, pero mi escuela primaria sí que intentó que mis padres me lo dieran. Mis padres se rehusaron. Después de todo, no es que tuviera déficit de atención, simplemente tenía acceso a muchísima energía. Me hubiera hecho mejor subir y bajar las montañas corriendo todo el día que sentarme ahí en el escritorio. De hecho, un maestro que tuve en quinto grado fue más lejos y me hizo sentarme en una mesita sola, porque hablaba mucho y distraía a otros estudiantes. Los demás niños se sentaban en pequeñas islas de 6 y yo me sentaba en una isla de 1. Esta táctica no funcionaba, no obstante, simplemente hablaba más alto para hacer que llegara mi voz a las otras mesas. Pobre maestro. Un día, en tercer grado, estaba disfrutando mi materia favorita, aparte del receso, la clase. EF, Educación Física. Estábamos afuera en el patio, que era un área grande de asfalto, frente a los edificios de las aulas. Estábamos jugando balompié y mi posición era la tercera base, la cual me encantaba porque podía hacer como que jugaba y estar con mis amigos y ser tan ruidosa y activa como me gustaba. Mientras bailaba y brincaba en la tercera base, miraba alrededor y me hallé contemplando el avión, más grande que jamás había visto. Era tan grande como el terreno de juego entero de un lado al otro, probablemente como un cuarto de milla. El artefacto entero era plateado, no tenía alas ni ventanas y volaba muy cerca del piso. Parecía un puro gigante. Yo estaba completamente absorta en él. Mientras miraba, este parecía absorber todos los sonidos a mi alrededor. Aunque aún podía ver a mis compañeros de clase, ya no los podía oír. La energía que este artefacto estaba emitiendo era palpable y espesa. También advertí que nadie más parecía notar a este gran visitante en nuestro campo de juego. Empecé a señalarlo y a saltar y a gritar para que todo el mundo lo viera, pero nadie parecía oírlo o ver. Mi excitación, grité tan fuerte
que casi me provocó un ataque al corazón. Sin embargo, nadie me oyó. Nadie más era consciente de este cigarro volador. Y en breve desapareció tan pronto como había aparecido. Mirando en retrospectiva, ahora me doy cuenta de que estaba viendo un ovni. Esta no era la primera vez que veía un ovni, ni siquiera la última. No tengo idea de qué estaba haciendo ahí o por qué solo yo fui la única que lo noté. Obviamente nos estaba viendo, pero desearía poder haber tenido una mayor conciencia con él para poder comunicarme con ellos de una forma que pudiera recordar. Parece que este tipo de eventos les sucede más a los niños que a los adultos. No estoy segura de por qué sea así, pero básicamente parece que solo vemos lo que nos permitimos ver. Por lo tanto, ¿cómo se determina lo que nos permitimos a nosotros mismos ver? Años más tarde, cuando tenía 13 años, leí un libro sobre la conciencia e inteligencia avanzadas de los extraterrestres. Durante meses dejé las puertas francesas de mi recámara abiertas esperando a que vinieran y me apartaran de toda la tristeza y el dolor en este mundo. Qué pena que nunca vinieron, al menos no que yo lo sepa. Feliz y vieja Inglaterra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahorita que estaba leyendo aquí uno de estos pedacitos, me acordé que cuando yo estaba en mis inicios, cuando estaba iniciando Reiki en ese tiempo, ya vivía en mi apartamento y era como, yo percibía como si mi apartamento estuviera lleno de gente y yo escuchaba muchísimas conversaciones, como cuando uno está en una fiesta, en una reunión que es solo así como para conversar y tomar vinito, así, pero que hay mucha gente. Entonces yo escuchaba que todos conversaban entre sí. Yo estaba leyendo un libro de Los Ángeles en ese tiempo. Estaba sentada en la cama leyendo, cuando yo sentí que alguien por allá dijo, Sonia, ¿verdad que sí? Y yo dije, sí, creo que sí. Contesté. Cuando volteé a mirar a ver quién era que me estaba hablando, pues nada, estaba sola. Estaba sola en mi apartamento, pero en ese momento yo estaba tan metida en mi lectura que yo realmente contesté a la pregunta que me estaban haciendo. Pero cuando volteé a mirar a ver cuál de tantas personas que había en el apartamento, que físicamente no había nadie, energéticamente mi apartamento estaba lleno de personas, ¿sí? Y también ahora que recuerdo, cuando yo me pasé a mi apartamento, cuando yo compré ese apartamento, porque yo lo compré en planos, ¿sí? Y cuando yo compré ese apartamento, yo sabía que en ese terreno ahí habían matado a una persona, ¿sí? Había habido una pelea entre muchachos porque había un juego de esos paintball, no sé si saben qué es paintball. Allí en ese espacio había un juego de esos paintball, son esas pistolas que te disparan bolitas de pintura y te dejan marcado el golpe que te dan. En ese tiempo había ese juego allí y habían como caseticas donde te venden cerveza y todo. Y el hijo de una vecina le gustaba ir allí y precisamente a él, creo que esta experiencia se las conté, pero no desde esta parte. Y el hijo de una de mis clientas, pues, le gustaba ir ahí a jugar eso. Y una de esas tantas veces que estuvo allí, cuentan, ¿no? La historia que personas que lo conocieron, que él estaba coqueteando a una muchacha allí que estaba con el novio y que el novio vino y lo apuñaló. Le dio unas cuantas puñaladas y lo dejó ahí tirado y se escaparon. Y el chico se murió, ¿sí? El chico se murió. Murió allí en ese espacio y por esos días ¡fum! Cerraron eso después de eso, que pasó ese evento, cerraron ese espacio, ese negocio lo cerraron y al poco tiempo fue cuando empezaron la construcción de esos apartamentos allí, de esa unidad, de ese condominio. A mí eso se me olvidó, la verdad, se me olvidó eso.
Pues cuando ya me entregaron mi apartamento, que yo me pasé a vivir allí y ahora estoy tomando conciencia de esto, que cuando me pasé allí fue cuando yo empecé, este mundo invisible empezó a ser más, como más, empecé a percibir más, porque este muchacho que mataron allí fue de las primeras entidades que se presentaron ante mí a pedir contribución, ¿sí? Yo les conté, creo que la vez pasada, no sé si fue aquí en este grupo, que fue cuando empecé a facilitar entidades de esa forma, ¿sí? Y él era el que empezó en ese apartamento a abrirme las llaves de la ducha, a soltar el sanitario, el tanque del sanitario, bueno, a moverme las cosas en la cocina. Él fue el que empezó a adentrarme realmente, a abrirme este espacio, a empezar a facilitar actividades. Pero en ese tiempo yo era demasiado miedosa, tenía demasiado miedo y todo eso me aterraba. Y cuando yo fui y hablé con la mamá, no sé por qué yo fui a hablar con ella. Ah, porque cuando yo empecé a hacer preguntas, que ya empecé a aprender más de todo esto, me dijo el nombre. O sea, no sé de qué manera, pero llegamos al nombre del chico. Entonces me acordé que allí en ese espacio había matado al hijo de mi clienta. Y me fui a hablar con mi clienta y efectivamente me dijo, sí, él no se ha ido. Él ni siquiera sabe que está muerto. O sea, él lo mataron tan bruscamente que ni siquiera se daba cuenta que estaba muerto, ¿sí? Entonces ahí fue cuando yo ya empecé a aprender más de todo esto y ya lo pude facilitar y se fue. Y después de que lo facilité, realmente las cosas en el apartamento se calmaron. Ya no había tanta actividad así de que me abrieran las llaves y todas esas cosas. Aunque después empezaron a suceder otras cosas que a mí me tocó que irme del apartamento. A mí me tocó que irme del apartamento porque para un tiempo no habían terminado la unidad todavía. Entonces tenían encerrado la parte donde todavía estaban construyendo, pero las dos torres que entregaron, que fue una de las que entregaron a mí, pues teníamos acceso solo a ese pedacito. Pero por esos días, eso fue para finales de año, se entraron a la torre donde está mi apartamento y robaron 8 apartamentos. Y por esos días yo estaba sola, mis hijos estaban en Argentina. Y yo quedé muy aburrida porque eso fue terrible. Wow, eso fue horrible, fue una experiencia. Entonces yo me fui de ahí, de ese apartamento. Y la verdad es que cada que regreso al apartamento empiezan a suceder cosas como así, como que van avanzando más mi crecimiento, ¿sí? Mi conciencia, mi concienciación, como dice en el libro de Raz, mi concienciación. Entonces, en este momentico estoy a punto de que me entreguen mi apartamento otra vez porque lo tengo alquilado hace varios años. Y en este momentico, pues ya quiero volver y ya está que me lo entregan. Y yo decía, wow, ahora por estos días, con esta nueva clase de Shannon y con toda esta conciencia que he tomado con estas clases, porque este año ha sido de tomar muchas clases con Shannon O'Hara creo que desde febrero o marzo que empecé a tomar clases con Shannon y ha sido casi todo este año para convertirme en facilitadora certificada, que he tomado muchísimas clases con ella, tanto, y he cambiado tanto y he tenido tantas concienciaciones y me he expandido tanto que por estos días tomando esta nueva clase, es la nueva clase que la que se va a dar ahora en todo el mundo. ¡Wow! Ha habido tanta intensidad con entidades y demonios y todo este mundo que, wow, digo, que hoy le hice una pregunta a Chan, le pregunté que cada que yo tomaba una clase con ella, wow, mi mundo se transformaba, era tanta la intensidad y tantas cosas que, por favor, que me explicara qué seguía de todo esto, ¿sí? Si esto alguna vez iba a parar o cada vez, y ella me dice, cada que vamos subiendo de nivel, ¿sí? Cada que vamos expandiendo nuestra conciencia, claro, las cosas se vuelven más intensas porque es una elección que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Seguir creciendo en este camino de conciencia, porque estos aprendizajes son infinitos, ¿sí? Son infinitos, pero vamos subiendo de nivel.
Así que cuánta más facilidad y gozo podemos recibir y podemos ser. Y lo que estoy haciendo ahora es eso. ¿Cómo me puedo divertir más con esto? ¿Cómo puede ser esto más fácil? ¿Sí? ¿Cuánta más conciencia puedo seguir eligiendo? Con facilidad, gozo y gloria. Así que bueno, no, estoy feliz por la facilitación que me hizo Shannon hoy, que estuvo genial. Y me dio procesos, sí, me estuvo facilitando, me dio procesos y me dijo, wow, cuánta más conciencia vas a traer al mundo de todo esto que estás eligiendo. Yo sí, la verdad que eh, la conciencia puede que no sea fácil y divertida a veces, ¿sí? Cuando no estamos eligiendo eso, cuando nos centramos solo en el drama, el dolor y el sufrimiento. Todo es una elección. Como me decía Shannon, no, vas a seguir eligiendo el dolor, ¿sí? El drama, puede ser esto divertido. Entonces esas preguntas, ¿sí? Y yo sigo eligiendo más conciencia, sigo eligiendo más conciencia. Y le hago la pregunta al universo, ¿cómo puede ser esto más fácil y divertido para mí? ¿Cómo me puedo divertir más con esto? ¿Y cómo podemos sacar provecho y ventaja a nuestro favor de todo esto? ¿Qué podemos crear de todo esto? ¿Cuánta más conciencia podemos recibir, ser y compartir y contribuir al planeta? Cuando tenemos toda esta conciencia de entidades, demonios, de ángeles, ¿sí? Y la verdad es que también he recibido tanta contribución de los ángeles, he recibido como el apoyo de saber que ellos están ahí respaldándome, ¿sí? De saber que el universo me está respaldando en todas mis elecciones. Y aunque a veces parezca como, como difícil y como sufrir, entonces sigo eligiendo más conciencia y no voy a parar aquí. Y sigo eligiendo más conciencia, como le decía yo a Shannon, porque Shannon me decía, eh, si se vinieran todos los demonios de este planeta, ¿sí? Como me pasó en una de mis meditaciones en estos días, que pude ver cómo realmente están tratando de apagar mi luz. Y yo, wow, ¿qué es esto? Pero era una montonera que ustedes no se imaginan, y era como una bola de luz, y como que todos estaban ahí abalanzados tratando de apagar mi luz, pero como que por un huequito salía mi luz y resplandecía todo y venía otro y tapaba ese huequito y se abría otro huequito, y muchos así. Y yo decía, pero ¿qué es lo que hacen? Cuando alguien me dijo, están tratando de apagar tu luz, y yo, wow, pero estoy allí siempre brillando, siempre. Y en una de esas es como si toda la luz hubiera así resplandecido y mandó todos esos demonios para la PM. Y yo dije, no, nunca lo van a lograr, nunca lo van a lograr, porque estamos eligiendo más conciencia, ¿sí? Recuerden que la conciencia siempre está ahí para todos los que la eligen. Entonces, no importa cómo se muestren las cosas, no importa cómo se muestren las cosas, sigamos eligiendo más conciencia. Puede que no sea fácil y divertido, pero eso pasa y seguimos eligiendo más conciencia. Porque cuántas vidas atrás venimos avanzando, avanzando y retrocediendo, ¿sí? Y cuando yo vi eso en mi meditación, sí, que estaban tratando de apagar mi luz, y están tratando, pero nunca lo van a lograr, nunca lo van a lograr. Entonces ese día dije, no, sigo eligiendo la conciencia. No importa cómo se muestre, voy a seguir eligiendo conciencia. Y empecé a hacer muchas preguntas. Y, y hoy teníamos la clase con Shannon y le escribí un correo a Shannon contándole mi experiencia y ella hoy me facilitó. Y eso abrió tanto espacio para mí y fue tan divertido. Y Shannon estaba así súper orgullosa y se reía y decía cuál era la diferencia que yo iba a traer a este planeta. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el regalo que traigo para este planeta? Realmente eligiendo más conciencia y con todo lo que está pasando ahora en estos momentos. Entonces, la verdad es que sí, uno lo puede hacer fácil y divertido también.
solo que no hay que tener juicios, ¿sí? Y otra herramienta que Glorita me contribuyó mucho con eso es en un audio está este proceso y es todos los juicios que tengo de mí, de alguien más o de algo más, manteniendo los demonios adheridos a mí, los destruimos y los descreamos por un Dios de veces. Recuerden que los juicios crean demonios, ¿sí? Por eso es que cuando uno inicia con un juicio, empieza otro juicio y otro juicio. Porque estas energías empiezan a traer más de esas energías para que nos sigamos juzgando o sigamos juzgando a alguien más, a los demás, o sigamos juzgando a algo más. ¿Sí? Por eso los juicios nunca paran si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que está creando eso. Entonces, cuando ustedes perciban que se están juzgando, paren el juicio, cámbienlo por otra cosa, ¿sí? Elijan algo diferente. Todos los juicios que tengo de mí, y eso es como una vocecita que está en tu cabeza que te invita a juzgar, a juzgarte, o a juzgar a los demás, o a juzgar todo lo que pasa a tu alrededor. Cuando yo tomé esta conciencia, wow, todos los juicios que tengo de mí, manteniendo los demonios adheridos a mí, todo eso lo escribo y lo escribo. Y cuando empecé a tomar conciencia de eso, cuando percibía que estaba juzgando, paraba inmediatamente y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, lo destruimos y lo descreamos por un Dios de veces. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los 9 cortos chicos y más allá. Recuerden que la conciencia incluye todo y juzga nada. La conciencia no se pone a mirar si esto está bonito o está feo, ¿sí? Si es blanco o es negro. Ella recibe todo. Y a partir de allí que yo empecé, bueno, entonces, ¿qué voy a crear con esto? ¿Sí? Nos han enseñado que los demonios es la peor peste, que es lo... Listo, ellos son así, ¿sí? Esa es su naturaleza. Ellos los trajeron a este planeta para eso. Ellos ni siquiera son de aquí. Entonces, ¿qué contribución podemos hacer y regresarlos de donde vinieron con partículas de conciencia adherida? Y todo lo que no permita eso, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los 9 cortes chicos y más allá. Entonces empecé a dejar de juzgar y eso también, wow, fue muy diferente. Empecé a percibir el gozo, es como en un espacio diferente y de pronto llegaban por ahí otra vez los juicios y esas cosas y yo, ¿a quién le pertenece esto? Porque también estamos percibiendo los juicios de alguien más, ¿sí? Entonces nada es nuestro. Nada es nuestro. Y ahí está el audio que me mantiene en Los Ángeles porque todavía me mandan el mensaje en el celular, ¿sí? Recuerda que nada es tuyo, nada de eso te pertenece. Regresa eso con conciencia herida de donde salió. Y todo lo que no permita que eso se vuelva de donde está saliendo, lo destruimos y lo descreamos por un Dios de veces. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los 9 cortos chicos y más allá. Bueno, sigamos aquí con la lectura. Feliz y vieja Inglaterra. Cuando tenía 8 años, mi padre biológico creyó que sería buena idea llevarme a Londres a conocer a su madre y sus hermanas. Al menos creo que eso fue lo que sucedió. Fue así, o mi madre lo inventó. Hasta ese momento no había conocido a la familia de mi padre biológico. No había vuelto a la Inglaterra desde que había partido a mediados de los años 70. Tenía muy poca o casi nada de afinidad por su lugar de nacimiento. Hablaba abiertamente sobre su aversión por el clima de Inglaterra y parecía horrorizado por la cultura de la que provenía. Así que casi 20 años después volvió con una pequeña hija. Nos quedamos con mi abuela en Henley, en la parte norte de Londres. Vivía en casas del ayuntamiento, filas y filas de edificios de ladrillos de 4 a 5 pisos que se veían idénticos. No es demasiado decir que estos edificios eran deprimentes, golpeados y curtidos por el famoso clima de Inglaterra y estaban habitados por filas de personas terriblemente infelices.
pasé esos días inventando coreografías en el estrecho corredor del departamento de mi abuela, subiendo y bajando a toda velocidad las empinadas escaleras, viendo cuántos escalones podía saltar en un solo salto y jugando en el patio de juegos de cemento que parecía más bien un lugar donde todo el mundo abandonaba su alegría y esperanza y lo dejaba ahí para morir. No me importaba. Tenía 8 años y un serio TDA. Habría hallado una forma constructiva y feliz de jugar con un alambre de púas. En el vecindario de mi abuela había también una vieja iglesia normanda con un cementerio que databa del siglo XI, proveniente de California. Nunca había visto algo tan viejo. Tenía fuerzas invisibles moviéndose por todas partes. Podía sentirlas y verlas, pero no sabía qué querían o cómo estar con ellas. Había entidades deslizándose por todo el lugar y realmente, quiero decir, por todo el lugar. Esta era mi primera visita a un lugar tan viejo. Hay más entidades en países del viejo mundo que en el nuevo mundo, por razones obvias. Cuando mi padre y yo pasábamos por el cementerio de camino a las tiendas, siempre vigilaba por rabillo del ojo. Sabía que si pasaba sin permanecer alerta, los espíritus me provocarían y me contactarían con sus dedos susurrantes. Es como saber que hay algo ahí y al mismo tiempo no saber. Aunque se sabe lo suficiente como para sentirlo, ¿tiene sentido? El cementerio estaba repleto de tumbas por todas partes. Para mí, lucía como si algún gigante hubiera estado jugando palillos y los hubiera arrojado ahí al azar. Quienes verdes y dorados crecían en las tumbas y las inscripciones en ellas estaban tan desgastadas que se habían vuelto ilegibles. A mi padre le gustaba pasear a través del cementerio a menudo, puesto que después de todo era muy hermoso. Era un oasis frente a los edificios grises y calles frías y húmedas del suburbio londinense. No podía reprocharle que le gustara. Los árboles eran viejos y hermosos y muy verdes. Mientras paseaba por el cementerio, yo me quedaba con mi espalda en un árbol esperando el momento en el que pudiéramos marcharnos. Si no ponía mi espalda en un árbol, sentía como si hubiera gente detrás de mí. Sin embargo, cada vez que volteaba para mirar, no había nadie. La gente invisible me daba una palmada en el hombro y susurraba en mis oídos, creando una fuente constante de paranoia indefinida. No pasó mucho tiempo antes de que me rehusara completamente a acercarme a la iglesia o a su cementerio. Incluso inventamos rutas alternas a las tiendas, porque yo protestaba ferozmente si nos acercábamos a la iglesia. Mi pobre padre nos habría ahorrado a ambos tantos dolores de cabeza si hubiera sabido cómo hablar conmigo sobre fantasmas. Ambos nos hubiéramos ahorrado tanta rareza si él hubiera sabido cómo hablarme y reconocer la realidad de mis percepciones. Pero como descubrí después, cuando mi padre era joven, él era como yo. Cuando era niño, también veía seres desencarnados, pero no le enseñaron cómo usar su don o cómo hablar o tratar con los fantasmas. Se volvió duro debido a la incapacidad de la gente para reconocer de lo que él era consciente. La gente no le creía cuando él hablaba de lo que veía y por lo tanto empezó a dudar de sí mismo. Así que por la época en que yo llegué, la puerta para percibir este tipo de cosas estaba cerrada para él y las llaves escondidas en un lugar incluso que él había olvidado. Los espíritus me enferman. Mi primer viaje a Londres me introdujo a muchas cosas nuevas. Conocí a toda la familia judía de mi padre. Comí hígado picado por primera y última vez y celebré mi primera fiesta judía. Tras la ceremonia de la cena, a mis primos y a mí nos dejaron ir a vagar y rondar las calles del vecindario. Yo creía que esto era maravilloso. Mi padre fue educado en una familia tradicional judía
pero había dejado su religión atrás cuando llegó a las costas de América. Ni siquiera sabía que mi padre hablaba y leía hebreo hasta este primer viaje a Londres. Bendiciones al corazón de mi padre, quien además de regalarme la experiencia de conocer a mi familia inglesa, me llevó a visitar algunos de los sitios históricos de Londres. Primero fuimos a la Torre de Londres. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Cuando dejamos el departamento de mi abuela y nos dirigimos a la ciudad, pero en verdad mis recuerdos de la torre no son muy gratos. Cuando era niña no tenía mucho interés o curiosidad histórica. Ir ahí era solo otro día de paseo con mi padre. Yo tan solo me pegaba a él mientras atravesábamos todo ese ajetreo. Para quienes no lo sepan, la Torre de Londres fue una prisión donde acontecieron terroríficas ejecuciones y tortura de diversos miembros de la familia real. Ser enviado a la torre significaba que eras una persona de gran estatura, pero también que estabas jodido. No habría sido mi elección para una tarde soleada en Londres, pero ahí estábamos, afuera, en los patios y corredores. Había tantos turistas que era difícil notar cualquier cosa fuera de lo común. Sin embargo, al adentrarse en los edificios de la torre, los muros cuentan muchas historias. Mi padre contó recientemente que cuando era niño, un amigo suyo era hijo del cuidador de los cuervos en la torre. El cuervo es un símbolo de la monarquía inglesa. Si un cuervo moría o se iba volando, eso significaba que la monarquía estaba cayendo. Así que se pueden imaginar que mantener a estas aves vivas era un trabajo de la máxima importancia. Mi padre visitaba a su amiguito, quien de hecho vivía dentro de la torre. Esto era antes de que la torre se convirtiera en un punto turístico. A mi padre lo dejaban entrar por los portones amurallados y tenía que caminar sin compañía hasta donde su amigo y el padre de su amigo vivían. Tenía que cruzar el puente en el que prisioneros eran sumergidos en jaulas para ser ahogados en el siglo XIX. Mi padre me contó que corría con decisión este puente porque era aterrador para él. Cuando era niño veía muchos espíritus en esa torre, pero olvidó recordar esta información cuando hubiera sido sumamente útil al tratar conmigo durante mi primera visita en esta vida. A esa torre entramos y salimos de varias de las grandes torres de piedra hasta que llegamos a una en la que se volvió realmente difícil para mí. Llegamos a un largo corredor oscuro, flanqueado por trajes de armadura. Incluso antes de que llegáramos al corredor, yo ya estaba sintiendo a los espíritus ahí. A medida que nos acercábamos al corredor, me ponía más y más nerviosa y me sentía mal del estómago. Si hubiera podido, habría pedido irnos de inmediato, pero no había forma. Mi boca se quedó congelada y fui jalada energéticamente. Mis ojos mirando fijamente a lo largo del corredor, fui arrastrada a un oscuro lugar donde no había sensación de esperanza para sobrevivir. Mirando atrás, me doy cuenta de que era consciente de los pensamientos y sentimientos de los espíritus que habían sido condenados a morir ahí, aunque los cuerpos de esta gente condenada habían muerto hace mucho tiempo. Los espíritus aún residían en los corredores y cámaras. Este lugar estaba lleno de amenazantes fantasmas, ya sea en estado de duelo o en un inquebrantable miedo por la muerte que habían sufrido. Cientos de años atrás. Si esto es impactante o difícil de lidiar para ustedes, imaginen cómo fue para una niña de 8 años como yo, temblando en mis pequeñas botas. Cuando entramos en el corredor, recuerdo que pensé, esto es una mala idea. Antes de que pudiera siquiera advertir a mi padre que corría el riesgo de mojar mis pantalones, ya había sucedido. Mi cuerpo estaba fuera de control. Fue de todo lo que pude hacer para permanecer de pie. El vómito comenzó y mi padre me jaló atravesando el corredor. Estaba buscando llegar a un lugar donde pudiera limpiarme, pero yo continué causando un desorden aún mayor.
Antes de que pudiéramos salir del otro lado de la torre, había dejado el contenido de mi estómago desperdigado a lo largo del suelo, empedrado e ingeniosamente rociado los pies de unos cuantos afortunados trajes de armadura. Sobrecogido y un poco mortificado, mi padre me cargó volando fuera del edificio tan rápido como pudo. Yo estaba en agonía y gimiendo. No quiero estar aquí. Mientras mi padre me cargaba, atravesando el patio hacia la puerta de salida, recuerdo haber visto a lo lejos, sobre el hombro de mi padre, a los cuervos, dando picotazos en el césped. Me preguntaba cómo la gente podía vivir con semejante dolor. El lugar estaba lleno de él y yo sentía que me estaba aplastando. ¿Cómo podían estar todos? ¿Cómo parecía pasándola tan bien? Este tipo de reacciones viscerales eran demasiado comunes en mí. Fui capaz de suavizar la enfermedad cuando sí, pero en su lugar se manifestaba como lucha psicológica y mal comportamiento. La tremenda violencia y espantosa naturaleza de las muertes en la Torre de Londres engendró un estado de enfermedad en mí. No estaba enferma, percibía la enfermedad que había acontecido ahí. Por alguna razón no escarmentado por nuestra visita a la torre, unos cuantos días más tarde, mi padre me llevó a la abadía de Westminster. Hay más de 3.000 personas enterradas ahí. Entre ellos se encuentran la mayoría de los reyes y reinas de Inglaterra que han gobernado desde el siglo XI, así como muchos de los grandes políticos, poetas y las mentes más honradas y respetadas del país. Es difícil explicar la enormidad de la abadía de Westminster de manera simple. Es enorme. Es tan alta que gente que deambula dentro parece hormigas. Es tan grande que hace que los autobuses de 2 pisos de Londres luzcan como salidos de una caja de cerillos. Mientras subíamos los escalones que llevaban a la abadía, sentí una abrumadora sensación de temor y náusea. Diantres, pensé, no otra vez, un cementerio exterior con 3.000 personas enterradas en él. Sería ciertamente intenso, pero todas estas tumbas dentro de una gran estructura sólida parecían dificultar que la energía se disipara, sin mencionar la relevancia atribuida a la gente que yacía ahí en las criptas. Si pesaran todas las rocas que constituían la abadía y le añadieran 1 trillón de kilos, así es como se sentía para mí. El sentimiento de terror y náusea empeoró cuando me acerqué a la tumba de María, reina de Escocia. Me ponía verde y blanca simultáneamente y jalaba la manga de mi padre para hacerle saber que no me estaba sintiendo bien. 1 minuto más tarde estaba vomitando en el piso de la catedral. Una vez más, no pude avanzar un paso más. En Westminster especuló que mi reacción tuvo que ver con las formas violentas y horribles en que muchas de las personas ahí enterradas murieron. Después de todo, María, reina de Escocia, fue ejecutada. Pude imaginarse cómo se sintió. Pues yo, sí, y es suficiente como para hacer vomitar. Me fui de Inglaterra sin señales de desgaste y tan solo con unas cuantas libras menos. Bien, paremos aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quedamos en el baúl embrujado para la próxima lectura. Hola, Marce. Hola Sonia, hola a todas. Qué rico estar aquí. Me encanta este libro, es maravilloso y Sí, gracias qué por toda rico que esa nos acompañe, contribución. Marce. Sí, me Me encanta este libro. encanta. Es Es una delicia, precioso. llena de experiencias, de aprendizajes. Sí, es Aparte, precioso. La tercera vez que lo leo y lo disfruto mucho. Y te felicito por esos cursos con Shannon. He de seguir tus pasos, lo tengo elegido. Me encantará. ¿Cómo puede mejorar esto? Uy, qué Sí, qué maravilla. rico. La Sí. verdad es que hoy estoy muy contenta con todo lo que me dijo Shannon. Y yo ya venía percibiendo todo eso, la verdad que sí, porque yo dije, wow, hay demasiada intensidad por estos días.
Y es como que cada que uno va a abrir un nuevo espacio, pasa todo eso, ¿no? La energía, muchas cosas que quieren como detenerlo a uno, de que no siga uno avanzando, pero nada, seguimos eligiendo más conciencia. Yo siempre me digo eso, estoy eligiendo más conciencia. No es fácil, pero ahí estamos. Así que, ¿cómo nos podemos divertir más con esto? Sí, qué Y vamos a maravilla. subir, vamos subiendo de nivel. ¿Qué más es posible? ¿Cuántas nuevas, gloriosas, maravillosas y expansivas experiencias nos esperan? ¿Cuándo va a ser la próxima lectura, Sonia? La próxima semana, Oh, perfecto. la próxima semana programamos nuevamente lectura y vamos a ver, ya cuando me pase para el apartamento, pues voy a tener más facilidad con esto del internet, con mi tiempo y a ver qué más vamos programando por allí. ¿Qué más es posible? ¿Cómo podemos seguir mejorando aún más? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Gracias. No, estuvo súper Excelente, muy espectacular. bueno, Sonia. Muy bueno de verdad. Listo, chicas. Nos estamos Excelente. Mil viendo. gracias. Gracias, Sony. Un Gracias, abrazo. Sonia. Gracias. Gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches a todas. Feliz noche. Buenas noches.